Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Gema Díaz y Marian Samino. Las Siervas del Hogar de la Madre tenemos 3 comunidades en Ecuador, una en Guayaquil y 2 en la provincia de Manabí, concretamente en las localidades de Chone y Playa Prieta. Ha sido precisamente esta última la más afectada por el terremoto. Allí nuestras hermanas dirigen el Colegio Sagrada Familia, que da formación humana y religiosa a más de 400 niños del lugar. La vivienda de las hermanas se encontraba en el segundo piso de uno de los edificios que componen las instalaciones del colegio. En el momento del terremoto, a las 18:58 horas, hora ecuatoriana, se encontraban en el interior del edificio 4 hermanas profesas de la comunidad: hermana Estela Morales, 40 años, de España; hermana Teresa Ryan, 36 años, de Irlanda; hermana Merly Alcíbar, 34 años, Ecuador; y hermana Claire Crockett, 33 años, de Irlanda del Norte. Y 7 jóvenes postulantes de origen ecuatoriano: Yasmina, Mayra, María Augusta, Valeria, Catalina, Guadalupe y Mercedes. Las primeras noticias que nos llegaron a España a las 3:10 hora española del domingo 17 de abril de 2016, apenas una hora después de suceder el terremoto, fueron que todas las hermanas y postulantes de Playa Prieta estaban bajo los escombros. Todas nuestras comunidades en España, Italia y Estados Unidos fueron inmediatamente avisadas. Todas las hermanas nos pusimos en oración, rezando ante el Santísimo ininterrumpidamente el rosario, una hora tras otra. Poco después llegó la noticia de que la hermana Teresa había sido rescatada con un tobillo fracturado y diversas contusiones. Se escuchaba la voz de la hermana Estela, superiora de la comunidad, y el improvisado equipo de rescate, formado por algunos vecinos, avanzó entre las ruinas del edificio hasta dar con ella. La descubrieron también con un pie roto, la cara amoratada y llena de magulladuras. Pero había algo más. Al sentir el impacto del temblor, la hermana Estela salió corriendo hacia la capilla para rescatar al Santísimo Sacramento. Cuando ya tenía al Señor entre sus manos, todo se desplomó a su alrededor, cayendo hasta el piso inferior. Ella había pensado en rescatar al Señor antes que su propia vida, y el Señor la rescató a ella, de eso estamos seguras. El equipo de rescate, al encontrar a la hermana Estela, pudo comprobar que ésta todavía tenía el Santísimo entre las manos. Se lo entregó a los voluntarios que habían acudido en su auxilio para que estos, a su vez, se lo entregaran a las hermanas de la comunidad de Guayaquil, que habían acudido a Playa Prieta para ayudar en las labores de rescate. El primer rescatado de la casa fue el Señor. Con este hecho se hacía palpable la identificación de la hermana Estela con nuestra primera misión, que es propiamente la defensa de la Eucaristía, y a la misma vez con el voto que profesamos de defender la Eucaristía en y con nuestra vida. Los voluntarios escuchaban también a la hermana Merly, a Guadalupe y a Mercedes. Costó mucho más trabajo llegar hasta donde estaban ellas. Ellas se animaban entre sí, rezando y cantando al Señor, sobre todo cuando se sentían sofocar por la falta de oxígeno. A la hermana Merly se le derrumbó un muro encima de la cabeza, que le produjo una fuerte contusión. Guadalupe y Mercedes sufrieron diversas magulladuras de menor importancia. Con la ayuda del grupo de laicos improvisaron una ambulancia, acoplando unos colchones en la parte trasera de una furgoneta, donde acomodaron a las hermanas Estela, Teresa y Merly, junto con Mercedes y Guadalupe. Alrededor de las 2 de la tarde, hora ecuatoriana, del domingo 17 de abril, acompañadas por 2 hermanas de la comunidad de Guayaquil, ingresaban en el hospital. Mientras tanto, se consiguió mejor maquinaria para retirar los escombros. También el ejército ecuatoriano pudo llegar a Playa Prieta para colaborar con las labores de rescate. Pasaban las horas y cada vez era más preocupante no sentir a las hermanas que continuaban bajo los escombros. La preocupación aumentó cuando una réplica de bastante intensidad consiguió desplomar lo que quedaba en pie del edificio. Quedaban bajo los escombros todavía la hermana Claire y 5 postulantes. A las 8 menos 10 de la tarde, hora española, llegó la primera temida noticia. Habían localizado el cuerpo sin vida de Yasmina. Nosotras en España estábamos rezando las vísperas. Al recibir la noticia, muchas hermanas no pudieron ocultar su emoción. Cuando finalmente una voz consiguió reanudar el rezo, la palabra de Dios brilló iluminando el doloroso momento. No había sido preparado por nosotras, pero sí por la providencia llena de ternura del Señor. Era el Salmo 111, de las segundas vísperas del Domingo del Buen Pastor.
No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Horas después, alrededor de la 1 de la madrugada, hora española, del lunes 18 de abril, nos llegó la confirmación de que el equipo de rescate había conseguido localizar los cuerpos sin vida de la hermana Claire, Mayra, María Augusta, Valeria y Catalina. Desde que el teléfono sonó por primera vez, pedimos a nuestra Madre del Cielo que las protegiera a todas bajo su manto. No dudamos de que lo ha hecho, y ahora nuestra mirada se dirige hacia el cielo, donde esperamos por la misericordia del Señor, que el Señor las haya recibido. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Polonia. Andrzej Duda. Polonia es y seguirá siendo fiel a su herencia cristiana. Ecuador. Cáritas Ecuador. Nuestra mayor preocupación es rescatar a las víctimas. China. Nueva desaparición de un sacerdote católico fiel a la Iglesia. Polonia. Nuevo milagro eucarístico. Estados Unidos. Estrella de fútbol americano y padre de 7 hijos. Así es el nuevo héroe pro vida. Pasaremos después a las noticias nacionales. Obispo de Burgos ante beatificación de mártires. Son modelos de vida y fe. La Archidiócesis de Toledo conmemoró el 25 aniversario de la muerte del venerable José Rivera. La Universidad Católica de Ávila acogerá las jornadas Mujer, Familia y Sociedad. Parlamento Balear derogará la ley de protección a la maternidad. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa a nuevos sacerdotes, con Cristo, palabra y ejemplo. Nadie puede llamarse seguidor de Jesús si no escucha su voz. El Papa en el Regina Coeli. El Papa a Ecuador por el terremoto. Tienen nuestras oraciones y nuestra cercanía. Terminaremos con la audiencia general. En una locución de características poco frecuentes en la actualidad, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dirigió un solemne discurso ante la Asamblea Nacional en el cual destacó la fundamental importancia de la fe en la identidad y el destino del país, con motivo de los 1050 años del bautismo de Polonia, ocurrido en el año 966. El mandatario afirmó que el bautismo del duque Mieszko I es el más importante evento en toda la historia del Estado y la nación polacos, y declaró que su frase está construida en presente porque la decisión tomada por nuestro primer mandatario histórico ha predeterminado el futuro completo por venir a nuestro país. El presidente citó la célebre frase de San Juan Pablo II: «Sin Cristo, uno no puede comprender la historia de Polonia». Duda identificó el bautismo de Polonia como el momento del nacimiento de la nación polaca para una vida cristiana. La adopción del cristianismo en la Iglesia romana definió para el presidente la identidad polaca. Desde ese momento comenzamos a pensar y a hablar de nosotros mismos como nosotros, los polacos. De manera impactante recordó que en los momentos más oscuros, cuando nuestros enemigos intentaron destruir la Iglesia para demoler la base de la identidad polaca, el pueblo polaco desafió esta intención y abarrotó los templos en búsqueda de su sentido de comunidad y dio testimonio de la perenne sabiduría de la decisión un día tomada por nuestros padres. La lucha por la libertad religiosa bajo el régimen comunista incluyó la defensa de los sacerdotes perseguidos, la edificación de templos no autorizados y masivas celebraciones religiosas espontáneas que demostraron la arraigada fe y el sentido de la comunidad de la nación, que permitieron sobrevivir a la pérdida de las libertades civiles y de un Estado independiente, y los intentos de desnacionalizar y descristianizar nuestro pueblo. Este espíritu indomable es, según el mandatario, la fuente de orgullo de la nación polaca. El mandatario expresó su compromiso de mantener esta herencia de fe recibida de los antepasados. Polonia es y seguirá siendo fiel a su herencia cristiana, concluyó, porque es en esta herencia donde tenemos un fundamento fuerte y probado para el futuro. Monseñor Walter Seras, presidente de Cáritas Ecuador, ha lanzado una petición de ayuda a todas las Cáritas de la red internacional para que apoyen las labores de rescate y socorro de los miles de damnificados tras el terremoto de 7,8 grados de magnitud que tuvo lugar el pasado sábado en la zona costera del país. Nuestra mayor preocupación inmediata es rescatar a las víctimas, señaló Monseñor Eras e indicó que el momento en que ocurrió el terremoto fue cuando la mayoría de las personas estaban en casa. Por eso hay mucha gente atrapada que está a la espera de ser rescatada. En ese sentido, el prelado destacó la preocupación por conocer cuál es la situación en las áreas más remotas a las que está siendo muy difícil acceder. Daniela Andrade, coordinadora de comunicación de Cáritas Ecuatoriana, explicó que en los lugares más afectados estamos viendo personas que han evacuado sus hogares y están durmiendo en las calles. Los afectados necesitan carpas y botes inflables, ya que algunas de las zonas siniestradas no se puede llegar debido a que las carreteras están destruidas.
Según informan desde Cáritas, asegurar las condiciones de higiene y los sistemas de saneamiento son las máximas prioridades en las que se está trabajando. Monseñor Heras también subrayó la importancia de acompañar a los afectados. Nos alienta que todas nuestras organizaciones hermanas se sumen a nuestros esfuerzos para auxiliar a todas estas personas que han perdido sus negocios y sus hogares, que lo han perdido todo. Y Cáritas puede ayudar a llenar este vacío que el terremoto ha causado en estas personas. El párroco de Anzuan, diócesis de Huadin, Hebei, China, desapareció el pasado 15 de abril. El padre Yang pertenece a la comunidad católica no reconocida por el gobierno chino. Según informa Asia News, el sacerdote estaba con su instructor que enseña a conducir y algunos laicos católicos, que también se encontraban en la misma zona, la número 3 del condado de Dixing, entre las 12 y las 12:30. Su teléfono fue desconectado. El instructor pidió a los encargados del área poder acceder a las filmaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona y así entender qué había pasado con el padre Yang, pero su solicitud fue rechazada. Por la tarde, la familia del padre Yang acudió al lugar y pidió información a la policía. Tras haber esperado mucho tiempo, un agente se comunicó telefónicamente con área de práctica vial para analizar la situación. Sin embargo, los encargados del lugar se negaron a mostrar los vídeos, sin el permiso de la Oficina de Seguridad Pública de Baodin. Como consecuencia, la policía no envió a ningún investigador y el paradero del padre Yang sigue siendo desconocido. Los fieles enviaron diversos mensajes a través de las redes sociales y han alertado también a los fieles de las zonas vecinas para recabar información sobre el sacerdote. Un seglar dice: debemos proteger los derechos humanos y salvaguardar la seguridad de nuestros sacerdotes. No nos quedaremos allí mirando mientras nuestros sacerdotes desaparecen o son arrestados. Continuaremos pidiendo la liberación del padre Yang. Últimamente han desaparecido varios sacerdotes de la diócesis de Xuanhua y Fuzhou, de los que se desconoce su paradero. El obispo de Legnica, Polonia, Monseñor Zbigniew Kiernikowski, aprobó el 17 de abril la veneración de una hostia sangrante que tiene las características distintivas de un milagro eucarístico. En la Navidad de 2013, una hostia consagrada cayó al suelo en la parroquia polaca de Saint-Jacques, recordó el obispo en un comunicado, y tras ser recogida fue colocada en un recipiente con agua. Poco después aparecieron manchas rojas sobre la Eucaristía. Monseñor Stefan Zicki, entonces obispo de Legnica, creó una comisión para supervisar la hostia. En febrero de 2014, un pequeño fragmento fue colocado sobre un corporal y pasó por pruebas de varios institutos. El comunicado médico final del Departamento de Medicina Forense encontró que en la imagen histopatológica se observan partes fragmentadas del músculo estriado transversal. Es más similar al músculo del corazón. Las pruebas también determinaron que el tejido era de origen humano y hallaron que presentaban señales de sufrimiento. Monseñor Kiernikowski indicó que en enero de este año presentó el asunto a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. En abril, de acuerdo a las recomendaciones de la Santa Sede, el prelado pidió al párroco de la parroquia de Saint-Jacques preparar un lugar adecuado para las reliquias, de tal forma que los fieles puedan venerarlas. Matt Birk ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol americano, una auténtica estrella mediática, pero desde hace un tiempo es también uno de los símbolos pro vida del país. Y lo es por el gesto que hizo tras ganar el título de la NFL, Liga Americana. En la celebración se negó a saludar a Barack Obama por el apoyo de este a la multinacional abortista Planned Parenthood. Pero ¿qué hay detrás de este jugador de éxito que además es pro vida? Para Matt y su mujer, Adriana, la paternidad no es una responsabilidad que se toma a la ligera, sobre todo teniendo 7 hijos, todos menores de 14 años. Para ellos, su fe en Dios es lo que les anima a acoger una nueva vida en la familia, haciendo todo lo posible para criar a sus hijos según las normas de Dios. Queremos a todos los niños por igual. Todos ellos tienen diferentes cualidades y virtudes. Hay gente que se pregunta si hemos terminado de ampliar la familia, y honestamente, habremos acabado cuando Dios lo diga. Mientras tanto, lo más probable es que venga otro Birk. Siempre daremos la bienvenida a otra vida en la familia, dice Adriana. Es la fe católica, profundamente arraigada en la pareja, lo que le da el valor a Matt de hablar sobre temas controvertidos como la defensa del derecho a la vida o del matrimonio natural, con el derecho de los niños a ser criados por una madre y un padre. Nuestras vidas y todo lo que hacemos comienza con nuestra fe. Estamos llamados a vivir hacia afuera y ser grandes ejemplos para los demás, afirma Matt.
La diócesis de Burgos, España, acoge la beatificación de 5 mártires este fin de semana. Monseñor Fidel Herráez, obispo local, ha animado a seguir el ejemplo de vida de estos fieles que dieron su vida por la fe durante la persecución religiosa en 1937. Los 5 beatificados serán el sacerdote don Valentín Palencia y 4 jóvenes discípulos y colaboradores suyos, Donato Rodríguez, Germán García, Zacarías Cuesta y Emilio Huidobro, quienes murieron martirizados el 15 de enero de 1937 en un monte de Cantabria, en el norte de España, durante la persecución religiosa acaecida en la España de comienzos del siglo XX. El obispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez, ha enviado una carta pastoral en la que destaca al sacerdote mártir como modelo de vida y de fe que nos puede ayudar en los momentos actuales a vivir el seguimiento de Jesús con más autenticidad y estímulo. Los jóvenes acompañaron al sacerdote Valentín Palencia al martirio, no solo por su propia convicción, sino porque habían descubierto en aquel sacerdote un referente importante en sus vidas que no podían abandonar en su última hora. De él decían que era todo misericordia. En ese sentido, el obispo de Burgos explica en la carta que esta beatificación es la celebración de la misericordia de Dios, que se sirve a lo largo de la historia de instrumentos débiles para hacerse presente en el corazón del mundo. Una misericordia con la que Dios llenó el corazón de don Valentín y de aquellos jóvenes, y a todos les unió la voluntad de ser instrumentos del amor de Dios en favor de los demás desde sus propios carismas. Por eso el prelado invita a recoger la herencia de los que murieron por su fe, perdonando a quienes los mataban, y de cuantos ofrecieron sus vidas por un futuro de paz y de justicia para todos los españoles. Y en ese sentido pide contribuir a desear también la justa memoria y dignidad de todos los que perdieron su vida en aquel conflicto fratricida. Que todos guardemos con cariño la memoria de estos hijos de la Iglesia fieles hasta el martirio, ejemplos de santidad por su apertura a Dios y a los hermanos, precisó Monseñor Herráez. El 8 de abril, Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, acompañado de su obispo auxiliar, inauguró en el Salón de Actos del Seminario San Ildefonso las jornadas conmemorativas del 25 aniversario de la muerte del venerable José Rivera Ramírez, sacerdote diocesano. En las jornadas a las que acudió un numeroso grupo de seglares, sacerdotes y personas consagradas, se pronunciaron conferencias y comunicaciones en las que los ponentes profundizaron en diversos aspectos de la vida y el ministerio de este venerable sacerdote. La Eucaristía de cada uno de los días de estas jornadas se celebró en la iglesia de San Bartolomé, donde reposan los restos de don José Rivera, correspondiendo la presidencia a los obispos don Ángel Fernández Collado, don Demetrio Fernández y don Ángel Rubio, que conocieron y trataron en vida al venerable sacerdote. Una novedad que destacó en estas jornadas fue que después de 25 años de su muerte y una vez que la Iglesia lo ha declarado venerable, la figura de don José Rivera ha sido presentada desde la riqueza de sus escritos íntimos, que no fueron conocidos durante su vida. Los conferenciantes, tanto sacerdotes como seglares, abundaron en sus exposiciones en citas inéditas de su diario y de sus cuadernos de estudio. Si antes resultaba admirable la figura de don José Rivera por su actividad como maestro de vida espiritual, formador de sacerdotes y padre de los pobres, ahora resulta más admirable aún al conocer algo más de su riquísima vida interior, de su relación con las personas divinas, de sus reflexiones íntimas, de sus modos y maneras de disponerse a responder y a colaborar con la gracia de Dios, de sus ardientes deseos de santidad propia para santificar a los demás, así como de la radicalidad y totalidad con la que plantea todas las tareas en su ministerio. El Instituto Berit de la Familia y la Cátedra Santa Teresa de Jesús de Estudios sobre la Mujer de la Universidad Católica de Ávila organizan las jornadas Mujer, Familia y Sociedad. Entre los actos organizados se podrá escuchar la conferencia Frutos del Sínodo de las Familias, impartida por Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, que ha participado en los sínodos de la familia en nombre de la Conferencia Episcopal Española. El martes 24 de mayo, el cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, abordará la teoría de género, sus repercusiones. También está prevista la presentación de la publicación Persona, Familia y Cultura, material divulgativo de formación para padres, formadores y profesores, auspiciada por la Cátedra de la Mujer en fecha por confirmar. El Foro de la Familia critica que sea derogada la primera ley que regula en Baleares una verdadera red de apoyo a la mujer embarazada en situación de desamparo social.
El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares del pasado martes incluyó el último trámite para la derogación definitiva de la Ley de Protección a la Maternidad, que aprobó el Partido Popular con el debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales y de Derechos Humanos del proyecto de ley para su eliminación. La ley tenía como finalidad configurar el marco jurídico de actuación en la comunidad en el ámbito de la protección y la atención social a la maternidad, que comprendía el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y a proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social. Según se anunció en diciembre, la decisión de derogarla se debe a que es una ley ideológica, que no contiene ninguna prestación social o económica de apoyo a la maternidad. Por su parte, el Foro de la Familia de Baleares reclamó el domingo que no se derogue la ley y recordó que más del 60% de las autonomías cuentan con una ley de apoyo a la mujer y a la maternidad, rompiendo así con ciertos prejuicios ideológicos y ayudando a la mujer embarazada. En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 2016, cuyo lema con el mensaje del Papa Francisco es la Iglesia Madre de Vocaciones, el Santo Padre presidió la Santa Misa del cuarto domingo de Pascua con el rito de ordenación presbiteral de 11 seminaristas de la Diócesis de Roma, con la imposición de manos, la unción del crisma y el abrazo de la paz en la Basílica de San Pedro. Les pido en nombre de Cristo y de la Iglesia, por favor, que sean misericordiosos, muy misericordiosos, y no se olviden que han sido elegidos, pues el Señor los ha llamado uno por uno al servicio de los hombres y no mío, les dijo el sucesor de Pedro, haciendo hincapié en la importancia de la palabra y del ejemplo, que son inseparables. Y subrayando que sin la cruz no encontrará nunca al verdadero Jesús. Una cruz sin Cristo no tiene sentido. El Papa pronunció la homilía correspondiente sustancialmente a la homilía ritual, prevista en el Pontifical Romano para la ordenación de presbíteros, aportando algunas modificaciones personales. Que Dios, que vela siempre sobre su Iglesia, instituida por su Hijo, los guíe y proteja con la gracia del Espíritu, para que puedan cumplir generosamente su misión de presbíteros. Dijo el Papa al concluir la celebración, deseándoles que el Señor los haga en el mundo siervos y testigos de su verdad y de su amor, y fieles ministros de la reconciliación, así como verdaderos pastores que distribuyen el pan y la palabra de vida a los creyentes para que crezcan cada vez más en la unidad del cuerpo de Cristo. Una soleada plaza de San Pedro acogió a miles de fieles y peregrinos de tantas partes del mundo, llegados como cada domingo para rezar junto al Papa Francisco el Regina Coeli, escuchar sus palabras y recibir su bendición. Antes de rezar a la Madre de Dios, el Papa comentó el pasaje del Evangelio de Juan, que nos presenta la dedicación del Templo de Jerusalén y las palabras pronunciadas por Jesús, que se presenta como el buen pastor y habla de sus ovejas que escuchan su voz y lo siguen. Nadie puede llamarse seguidor de Jesús si no escucha su voz, subrayó el pontífice y explicó que la imagen del pastor indica la estrecha relación que Jesús quiere establecer con cada uno de nosotros, porque Él es nuestro guía y salvador, así como nuestra vida es plenamente segura en las manos de Jesús y del Padre, que son una sola cosa, revelados para siempre en el sacrificio de la cruz. Un misterio que se renueva siempre en la Eucaristía, afirmó, de la cual las ovejas se alimentan y donde se vuelven una sola cosa entre ellas y con el buen pastor. Nadie podrá arrancarnos de las manos de Jesús, porque nada ni nadie puede vencer su amor, aseguró Francisco, y finalmente pidió que la Virgen que ha escuchado y seguido la voz de Jesús nos ayude a recibir con alegría la invitación de Jesús a transformarnos en sus discípulos y a vivir siempre en la certeza de ser en las manos paternas de Dios. El Papa Francisco recordó de nuevo las víctimas del terremoto que ha devastado Ecuador el pasado sábado y que se ha cobrado ya la vida de 525 personas y ha causado miles de heridos. Al saludar en español a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice dijo: en esta lengua que nos une a España y a Latinoamérica, quiere decir también a nuestros hermanos del Ecuador nuestra cercanía, nuestra oración en este momento de dolor. Queridos hermanos en Cristo, que perdona los pecados, brilla en Él la fuerza de la misericordia de Dios, capaz de transformar los corazones. Abrámonos al amor del Señor y dejémonos renovar por Él, dijo también durante su saludo. El pasado domingo, después de rezar el Regina Coeli, también tuvo un recuerdo especial para Ecuador. Esta noche un violento terremoto ha golpeado Ecuador, causando numerosas víctimas e ingentes daños, dijo entonces. Oremos por esos pueblos y también por los de Japón, donde también se han sucedido algunos terremotos estos días. Que la ayuda de Dios y de los hermanos les dé fuerza y sostén, pidió.
Escuchamos al Papa. El pasaje del Evangelio de Lucas que hemos leído refleja con claridad un aspecto fundamental de la misericordia, la sinceridad de nuestro arrepentimiento suscita en Dios su perdón incondicional. Mientras Jesús, invitado por Simón el fariseo, está sentado a la mesa, una mujer considerada por todos pecadora entra, se pone a sus pies, los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Luego los besa y los unge con el aceite perfumado que ha traído consigo. La actitud de la mujer contrasta con la del fariseo. El celoso servidor de la ley que juzga a los demás por las apariencias desconfía de Jesús porque se deja tocar por los pecadores y se contamina. La mujer, en cambio, expresa con sus gestos la sinceridad de su arrepentimiento y con amor y veneración se abandona confiadamente en Jesús. Cristo no hace componendas con el pecado, que es oposición radical al amor de Dios, pero no rechaza a los pecadores, sino que los acoge. Jesús, el Santo de Dios, se deja tocar por ellos, sin miedo de ser contaminado, los perdona y los libera del aislamiento al que estaban condenados por el juicio despiadado de quienes se creían perfectos, abriéndoles un futuro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Queridos hermanos en Cristo, que perdonan los pecados, brilla en Él la fuerza de la misericordia de Dios, capaz de transformar los corazones. Abrámonos al amor del Señor y dejémonos renovar por Él. Y en esta lengua que nos une a España y Latinoamérica, Hispanoamérica, quiero decir también a nuestros hermanos del Ecuador, nuestra cercanía y nuestra oración en este momento de dolor. Gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Gema Díaz y Marian Samino. Hasta la próxima semana.